Si miraras mi vida desde fuera, pensarías que lo tengo todo. Mi nombre aparecía en todas las revistas de negocios importantes. La gente me llamaba una historia de éxito, un emprendedor hecho a sí mismo que construyó un imperio desde cero. Mi calendario estaba repleto de reuniones, eventos y más proyectos de los que podía contar. El mundo me admiraba y pensé que tenía todo lo que siempre había querido. Pero lo que nadie vio, y lo que ni siquiera quería admitir ante mí mismo, fue el vacío que se encontraba justo debajo de la superficie. Empecé de la nada. Estaba orgulloso de eso. Me abrí camino con trabajo duro, trasnochando y sacrificios que en ese momento me dije que eran necesarios. Pero a medida que pasaron los años, esos sacrificios se acumularon. Los amigos se alejaron porque no tenía tiempo para ellos. Mi familia empezó a sentirse más como una ocurrencia tardía que como una prioridad. Y la iglesia, que había desaparecido de mi radar hace años. No fue como si hubiera dejado de creer en Dios. Todavía me consideraba cristiano. Le decía a la gente que mi éxito fue una bendición, que estaba agradecido por lo que tenía. Pero en el fondo sabía la verdad. Mi verdadero enfoque no estaba en Dios. Fue en el próximo trato, la próxima meta, la siguiente cosa que me haría sentir realizado. No pensé que fuera un problema. Después de todo, me iba bien, ¿verdad? Mi vida parecía perfecta sobre el papel. Tenía la casa, los autos, la ropa, la cuenta bancaria. Pero no importa cuánto logré, nunca sentí que fuera suficiente. Siempre faltaba algo. Una noche, después de un largo día de reuniones y de una gala benéfica en la que fui el invitado de honor, volví a mi ático. Las luces de la ciudad eran impresionantes y se extendían en todas direcciones. Pero ni siquiera eso me impresionó más. Me senté en el sofá con un vaso de whisky y miré por la ventana, preguntándome por qué me sentía tan vacío. Me dije a mí mismo que era solo estrés. Estaba haciendo tantos malabarismos que tenía sentido sentirme agotado, ¿verdad? Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo más, algo que no quería afrontar. Aún así, hice lo que siempre hice, dejé los sentimientos a un lado y volví al trabajo. Abrí mi computadora portátil y me sumergí en correos electrónicos, contratos y planes para el próximo gran acontecimiento. Fue entonces cuando sucedió. Comenzó como una opresión en mi pecho. Al principio pensé que era simplemente acidez de estómago o tal vez una reacción a la cena. Pero a los pocos minutos se volvió insoportable. Mi visión se volvió borrosa, mis manos comenzaron a temblar y una ola de mareo me golpeó con tanta fuerza que casi me caigo de la silla. Tropecé hacia mi teléfono, tratando de pedir ayuda, pero no pude pronunciar las palabras. Sentí como si me aplastaran el pecho y mis piernas cedieron debajo de mí. Me desplomé en el suelo y el teléfono se me resbaló de la mano. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos y un solo pensamiento corriendo por mi mente: este no puede ser el final. Cuando abrí los ojos, o al menos tuve ganas de abrirlos, ya no estaba en mi apartamento. Ni siquiera estaba seguro de si todavía estaba vivo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tirado en el suelo. Los paramédicos estaban agachados sobre mí, con movimientos frenéticos mientras trabajaban para reanimarme. La escena me pareció surrealista, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Debería haber sentido pánico, pero en lugar de eso me sentí desapegado, tranquilo. Era como si ya no fuera parte del mundo físico. Simplemente estaba allí, observando cómo se desarrollaba todo. Entonces lo sentí, un tirón, suave pero imposible de resistir, que me alejaba de la habitación, de mi cuerpo. El espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. La sensación fría y estéril de mi apartamento se desvaneció, reemplazada por algo cálido, algo vivo. La luz me rodeó, no cegadora sino suave y acogedora. Sentí una paz que no había conocido en años, tal vez nunca. Pero justo cuando empezaba a relajarme,
Me invadió una nueva sensación, una pesadez, un peso que no era físico sino espiritual. Era como si la paz a mi alrededor no pudiera alcanzarme por completo, como si hubiera algo que me detuviera. Antes de que pudiera entender qué era, escuché una voz, no fuerte pero sí clara y autoritaria. «Es hora de que veas», dijo la voz. Y así, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero en el momento en que la voz habló, todo a mi alrededor pareció cambiar. La luz se hizo más brillante, más cálida y la paz que había sentido antes comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más pesado. No era exactamente miedo, sino inquietud, como si me estuvieran arrastrando hacia una verdad que no estaba preparada para afrontar. Volví mi atención a la escena debajo de mí. Mi cuerpo todavía yacía en el suelo de mi apartamento, rodeado de paramédicos. Sus voces eran urgentes, sus movimientos rápidos, pero ya no podía oír sus palabras. Observé cómo trabajaban frenéticamente, aplicando compresiones torácicas, revisando monitores y dando órdenes. Fue extraño verme así. Ya no me sentía apegado a mi cuerpo. La luz cambió, formando imágenes que parecían más vívidas que cualquier recuerdo. La primera escena me mostró entrando a una de mis oficinas, rodeado de gente que estaba claramente impresionada por mi presencia. Me saludaron con sonrisas y elogios, pero ahora, viéndolo desde esta perspectiva, pude ver lo que no había notado antes. Detrás de sus amables palabras había cansancio y frustración, el peso de las exigencias que les había impuesto. ¿Lo ves? Jesús preguntó. Asentí lentamente, mi corazón se hundió. Siempre me había enorgullecido de ser un buen líder, pero ahora podía ver la verdad. Mi impulso por el éxito me había cegado a las necesidades de las personas que me rodeaban. La imagen cambió y vi otro momento. Esta vez, se trataba de una gala de recaudación de fondos que yo había organizado. Fue uno de los eventos más extravagantes que jamás había organizado. Las decoraciones eran impecables, la lista de invitados era impresionante y las donaciones habían llegado a raudales. En ese momento, estaba orgulloso de lo que había logrado, pero ahora vi algo que no había visto antes. No estaba pensando en la causa ni en las personas a las que debía ayudar. Mi atención se había centrado en cómo el evento mejoraría mi reputación, cómo me haría parecer una figura generosa y exitosa ante el ojo público. Darme cuenta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dije en voz baja. Pensé que estaba ayudando. La voz de Jesús era firme. Te convenciste de que era suficiente, pero tu corazón no estaba dispuesto a dar. Estaba en lo que se podía ganar con ello. Las imágenes seguían llegando, cada una revelando momentos de mi vida que nunca antes había cuestionado. Vi la forma en que había ignorado las oportunidades de pasar tiempo con mi familia, priorizando reuniones y proyectos. Vi ocasiones en las que podría haber ayudado a alguien necesitado, pero decidí no hacerlo porque no encajaba en mi agenda. Entonces vi algo que no esperaba. La imagen mostraba a un hombre sentado solo en un banco del parque. Tenía la ropa gastada y los hombros caídos. No lo reconocí, pero mientras miraba, me vi pasar junto a él sin siquiera darme cuenta. Al principio, no podía entender por qué me mostraban este momento. Parecía insignificante. Mira más de cerca, dijo Jesús. La imagen cambió y vi lo que había sucedido después de pasar junto a él. Permaneció allí sentado un rato más, con la cabeza entre las manos, antes de finalmente levantarse y alejarse. Vi cómo su camino lo llevó a un refugio, donde pidió ayuda, pero lo rechazaron porque estaban llenos. La escena terminó con él acostado en una fría acera, con el rostro lleno de desesperación. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, pregunté, con la voz quebrada. Tú fuiste su respuesta, dijo Jesús suavemente. Él oró para que alguien lo ayudara, y tú debías ser esa persona. Pero estabas demasiado consumido por tu propio mundo para verlo.
Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando el peso de esas palabras se hundió. Siempre me había considerado una persona generosa, alguien que retribuía a la comunidad, pero ahora podía ver lo ciego que había estado. Mi donación había sido selectiva, controlada, centrada en cosas que me beneficiaban más que en lo que Dios realmente me había llamado a hacer. Has construido tu vida sobre cosas que se desvanecen, continuó Jesús. La riqueza, el poder, la reputación, nada de eso puede seguirte hasta aquí. Y, sin embargo, has permitido que esas cosas consuman tu corazón, dejando poco espacio para lo que realmente importa. Quería discutir, defenderme, pero no pude. Todo lo que dijo era verdad. Mi vida se había centrado en lograr el éxito, pero al hacerlo había perdido de vista lo que realmente importaba. ¿Es demasiado tarde? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. La presencia de Jesús fue abrumadora, pero sus palabras estaban llenas de amor. Nunca es demasiado tarde para devolverme tu corazón. Pero debes entender esto, el materialismo no es solo una distracción, es una cadena. Te ata a lo temporal y te ciega a lo eterno. Si quieres ser libre, debes dejarlo ir. Las imágenes se desvanecieron y quedé de pie en la luz, sintiendo todo el peso de todo lo que había visto. Me dolía el corazón por el arrepentimiento, pero al mismo tiempo sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué hago ahora? Yo pregunté. Elijan diferente, dijo Jesús. Tu vida no se mide por lo que acumulas, sino por cómo amas, cómo sirves y cómo reflejas mi luz al mundo. Deja ir lo que no puedes conservar y aférrate a lo que es eterno. Me quedé allí, abrumada por la verdad de sus palabras. Había pasado mi vida persiguiendo cosas que algún día desaparecerían, pero ahora vi la oportunidad de vivir por algo más grande. La luz a mi alrededor se hizo más suave, pero el peso de lo que acababa de ver persistía pesadamente en mi corazón. No podía dejar de pensar en las escenas que me habían mostrado, en cómo mis elecciones se habían extendido de maneras que nunca había considerado. Pensé en el hombre sentado en el banco del parque, en los colegas a los que había presionado demasiado, en la familia a la que había descuidado. Cada recuerdo era más profundo que el anterior y me di cuenta de lo ciega que había estado. ¿Por qué no vi esto antes? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Por qué no lo entendí? La luz cambió y la voz de Jesús regresó, firme y llena de compasión. Porque dejas que el mundo defina tu valor. Creíste la mentira de que el éxito, la riqueza y el estatus te satisfarían. Pero la verdad siempre estuvo ahí, esperando que la veas. Mientras hablaba, nuevas imágenes comenzaron a formarse a mi alrededor. No eran escenas de mi vida, sino visiones de algo más grande, algo eterno. La primera visión mostró a un hombre arrodillado en oración, con el rostro marcado por la desesperación. No lo reconocí, pero podía sentir su dolor como si fuera mío. Observé cómo su oración creaba ondas de luz que se extendían hacia afuera, tocando a personas y lugares mucho más allá de él. La luz llevaba consigo una sensación de esperanza y paz, haciendo retroceder la oscuridad que lo había rodeado. Esto es lo que sucede cuando ponéis vuestra confianza en mí, dijo Jesús. Cuando tu corazón está alineado con el amor, tus acciones crean una luz que no se puede extinguir. La escena cambió y tuve una visión diferente. Esta vez, alguien que se parecía mucho a mí estaba rodeado de riqueza y éxito, pero su luz era tenue y apenas llegaba más allá de su entorno inmediato. Los objetos a los que se aferraban, la casa lujosa, los coches caros, los elogios, parecían agobiarlos, anclarlos al suelo. No importa cuánto intentaron difundir su luz, no pudieron liberarse de las cadenas. Esto es lo que sucede cuando tu corazón está atado por el materialismo, continuó Jesús. Las cosas de este mundo no son intrínsecamente malas, pero cuando consumen tu atención, te ciegan ante lo que realmente importa. Pero no podía apartar la mirada. Había algo surrealista en ver cómo se desarrollaba mi propia vida desde fuera, como si fuera un observador de una historia que había estado viviendo pero que no había comprendido realmente.
Entonces, sentí el tirón nuevamente. Fue suave, casi reconfortante, pero no dejó lugar a la resistencia. Me estaban alejando de la escena, del mundo físico que había conocido y hacia algo completamente diferente. La luz a mi alrededor se hizo más intensa y por un momento, fue todo lo que pude ver. No se parecía a ninguna luz que hubiera experimentado jamás. No fue solo algo que vi con mis ojos, lo sentí. Me envolvió, llenándome de calidez y una sensación abrumadora de ser visto, conocido y comprendido. Cuando la luz se asentó, me encontré en un lugar nuevo. El aire parecía vivo, casi zumbando de energía, y había una quietud que parecía prolongarse para siempre. No podía ver paredes ni techos, solo un espacio infinito bañado en luz. Pero incluso en este hermoso y tranquilo lugar, sentí ese mismo peso presionándome, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. No fue físico, era más profundo que eso, como si algo en mi alma estuviera quedando al descubierto. Nunca debiste llevar esto, dijo la voz nuevamente, ahora más clara. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, rodeándome y resonando dentro de mí. «Kari», pregunté, mi voz temblaba. «¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy?» No hubo una respuesta directa, pero la luz a mi alrededor comenzó a cambiar, formando formas e imágenes que parecían tan reales como cualquier cosa que hubiera visto alguna vez. La primera imagen era mía sentada en mi oficina, rodeada de papeles y hojas de cálculo. Fue un momento que apenas recordaba, simplemente otra noche de trabajo más, de esas que había tenido cientos de veces. Pero mientras miraba, noté algo que no había notado antes, la tensión en mis hombros, el ceño fruncido, la forma en que ignoré mi teléfono cuando vibró con una llamada de mi madre. La imagen cambió, mostrando otro momento. Estaba en una gala, vestido con un traje caro, rodeado de gente que reía y brindaba. Era una noche que había celebrado como uno de mis mayores éxitos, pero ahora, viéndola desde fuera, podía sentir el vacío que con tanto esfuerzo había intentado ignorar. Las imágenes seguían apareciendo, una tras otra, cada una mostrándome momentos de mi vida que había descartado o olvidado. No eran dramáticas ni impactantes, solo escenas ordinarias de trabajo, éxito y vida diaria. Pero mientras observaba, comencé a ver los patrones, la forma en que había priorizado mi carrera sobre mis relaciones, la forma en que había justificado descuidar a las personas en nombre de construir algo más grande. Y entonces las imágenes volvieron a cambiar. Esta vez, mostraron las consecuencias de esas decisiones. Vi amigos con los que había perdido contacto, con sus rostros llenos de decepción y dolor. Vi a mi madre sentada sola en una cena familiar, con los ojos fijos en su teléfono mientras esperaba una llamada que nunca llegó. Vi personas con las que había pasado sin pensarlo dos veces, oportunidades para ayudar o conectarme que había ignorado porque estaba demasiado concentrada en mis propios objetivos. El peso que había sentido antes me presionó con más fuerza y me di cuenta de lo que era, arrepentimiento. Intenté darme la vuelta, bloquear las imágenes, pero estaban por todas partes. No lo sabía, dije, con la voz quebrada. No me di cuenta. Fue así. La voz respondió, suave pero firme. Lo sabías. Lo sentiste, incluso si no lo admitías ante ti mismo. Pero lo ignoraste. Te dijiste que estabas haciendo lo suficiente, que merecías lo que tenías, que no había tiempo para nada más. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras observaba cómo se desarrollaban más escenas, cada una de las cuales mostraba el efecto dominó de mis elecciones. Pensé que mi éxito era una bendición, una señal de que estaba en el camino correcto. Pero ahora podía ver las grietas que había tratado de tapar, las formas en que mis prioridades habían estado sesgadas. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz temblaba. ¿Por qué me muestras esto? La voz se suavizó, pero sus palabras tenían peso. Porque es hora de que veas la verdad. Tu corazón ha sido consumido por algo que nunca estuvo destinado a ocupar mi lugar. Has construido tu vida alrededor de cosas que se desvanecerán,
cosas que no pueden sostenerte. Y es hora de dejarlas ir. Las palabras me golpearon como una ola y por primera vez, comprendí el peso que había estado cargando. No fue solo arrepentimiento o culpa. Fue darme cuenta de que había puesto mi confianza, mi identidad y mi valor en cosas que no podían satisfacerme. La luz a mi alrededor cambió de nuevo y sentí que me atraía más profundamente hacia este lugar, más profundamente hacia la verdad que había pasado tanto tiempo evitando. A medida que avanzaba, supe que había más que ver. La luz a mi alrededor se hizo más brillante, casi abrumadora, y luego todo quedó en silencio. No fue un silencio vacío, era el tipo de quietud que se siente viva, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Me quedé allí, sin saber qué hacer o dónde mirar, cuando lo sentí, una presencia. No se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. No podía ver a nadie, pero sabía que no estaba solo. La presencia era poderosa pero gentil, imponente pero llena de amor. No necesitaba presentarse. Sabía instintivamente que estaba en presencia de Jesús. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté, mi voz temblaba. Me sentí expuesta, como si cada parte de mí, cada pensamiento, cada elección, cada motivo oculto, quedara al descubierto. Su voz no era fuerte, pero resonó a través de mí. Estás aquí porque es hora de que entiendas. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar nuevamente. ¿Qué importa realmente? Se convierten en ídolos y te alejan de mi propósito para tu vida. Observé cómo se desarrollaba la escena y sentí una profunda sensación de convicción. Pensé en todas las veces que había justificado mis decisiones, diciéndome a mí mismo que estaba construyendo algo significativo cuando, en realidad, estaba construyendo muros, muros que me separaban de Dios, de los demás e incluso de mi propia alma. La luz volvió a cambiar y se me mostró una visión de lo que podría haber sido mi vida. Era como si me estuvieran dando un vistazo a una realidad alternativa, una en la que mis elecciones habían sido diferentes. En esta visión, no estaba rodeada de lujo o fama, sino de personas, amigos, familiares, extraños cuyas vidas habían sido tocadas por simples actos de bondad y amor. Vi momentos en los que había dado generosamente, no por obligación o por reconocimiento, sino porque realmente me importaba. Vi niños reír, comunidades prosperar y relaciones restablecidas. Esto es lo que podría ser tu vida, dijo Jesús. Una vida centrada en el amor, en el servicio, en las cosas que perduran. Esta es la vida que te llamé a vivir. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asimilaba todo. Había pasado mucho tiempo persiguiendo cosas que se desvanecerían, creyendo que me traerían felicidad. Pero ahora vi la verdad. Las cosas que había priorizado eran pasajeras, mientras que las cosas que había descuidado eran eternas. Pero he perdido mucho tiempo, dije, con la voz quebrada. No sé si puedo arreglar todo esto. La presencia de Jesús me rodeó, llenándome de una sensación de esperanza que no había sentido en años. Nunca es demasiado tarde para dar marcha atrás, afirmó. Lo que importa no es lo que has perdido, sino lo que eliges hacer ahora. Cada momento es una oportunidad para crear luz, elegir el amor, alinear tu corazón con lo eterno. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero el mensaje que llevaban permaneció grabado en mi alma. Me di cuenta de que se me había dado una opción, la oportunidad de soltar las cadenas que me habían atado y vivir una vida que realmente importara. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y esperanza. Suéltate, dijo Jesús simplemente. Deja ir las cosas que te frenan. Confía en mí y yo te guiaré. Vive para lo eterno y encontrarás la paz que has estado buscando. El peso que había estado cargando comenzó a levantarse, reemplazado por una sensación de propósito que nunca había conocido. Por primera vez en años, me sentí libre, no por lo que poseía o lo que había logrado, sino porque entendí lo que realmente importaba. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y pude sentir que volvía al mundo que había dejado atrás.
pero sabía que no podía devolver lo mismo. Todo había cambiado. Me habían dado una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo de una habitación de hospital. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente y el olor estéril a desinfectante llenaba el aire. Parpadeé un par de veces, tratando de orientarme, y entonces me di cuenta, estaba de vuelta. De vuelta en el mundo que había conocido, pero todo se sentía diferente. Una enfermera estaba cerca, revisando los monitores. Cuando notó que estaba despierto, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Has vuelto», dijo, casi con incredulidad. «Has estado fuera durante horas. No estábamos seguros de si lo lograrías». Intenté hablar, pero sentía la garganta seca y en carne viva. Me entregó un vaso de agua, mientras bebía, los recuerdos de lo que acababa de experimentar volvieron a inundarme. La luz, la presencia, las visiones, no eran sueños. No fueron alucinaciones. Eran reales. Más real que cualquier cosa que haya conocido. Mi familia llegó poco después, con los rostros marcados por la preocupación y el alivio. Me abrazaron, me preguntaron cómo me sentía y trataron de darle sentido a lo que había sucedido. Respondí a sus preguntas lo mejor que pude, pero no me atrevía a contarles sobre el encuentro, todavía no. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría explicar algo tan profundo, tan personal, sin parecer loco? En los días siguientes, luché por procesar todo. Físicamente me estaba recuperando bien, pero emocional y espiritualmente me sentía como si estuviera al borde de un acantilado, contemplando una realidad completamente nueva. Todo lo que alguna vez había creído sobre el éxito, la felicidad y el propósito se había puesto patas arriba. La vida que había construido, el imperio por el que había trabajado tan duro para crear, ahora parecía vacío, una sombra de lo que podría haber sido. Pasé horas repitiendo las visiones en mi mente, especialmente aquella en la que Jesús me mostró cómo podría haber sido mi vida si hubiera vivido de manera diferente. No se trataba solo de lo que me había perdido, sino de lo que todavía tenía la oportunidad de hacer. Pero incluso con esa esperanza, me sentí abrumado. ¿Por dónde comencé? ¿Cómo comencé a desenredar años de prioridades fuera de lugar y a reconstruir mi vida en torno a lo que realmente importaba? El primer paso fue soltarme, tal como me había dicho Jesús. Era más fácil decirlo que hacerlo. Había pasado gran parte de mi vida definiéndome por lo que poseía y lo que lograba. Dejar ir esas cosas fue como perder partes de mí mismo. Pero sabía que tenía que hacerlo. No podía volver a como eran las cosas. Empecé poco a poco. El día que me dieron de alta del hospital, regresé a mi ático y comencé a limpiar todo lo que no se alineaba con la vida que quería vivir. Ropa cara, aparatos innecesarios, incluso algunas de las obras de arte que había coleccionado, todo fue guardado en cajas. Algunas las doné, otras las vendí. Pero cada elemento que soltaba se sentía como si me quitaran un peso de encima. A continuación, me centré en mi tiempo. Siempre había estado ocupada, demasiado ocupada para fijarme en las personas que me rodeaban, demasiado ocupada para hacer una pausa y reflexionar. Eso tenía que cambiar. Comencé a dedicar tiempo a las cosas que antes había ignorado, llamar a mi familia, visitar a viejos amigos y simplemente sentarme a orar y reflexionar. Al principio me sentí incómodo, incluso incómodo, pero cuanto más lo hacía, más comencé a sentir una sensación de paz que no había sentido en años. Uno de los cambios más difíciles fue en mi trabajo. Mi empresa había sido mi vida durante mucho tiempo y dar un paso atrás era como perder el control. Pero sabía que no podía seguir al ritmo que había llevado. Manejando las cosas como lo hacía antes, convoqué una reunión con mi equipo ejecutivo y les dije que me tomaría una licencia. Algunos de ellos parecían sorprendidos, otros parecían aliviados, lo que solo confirmó lo que Jesús me había mostrado acerca de la presión que les había ejercido. Durante mi licencia, comencé a concentrarme en las personas que había pasado por alto. Me acerqué a ex empleados,
amigos e incluso extraños con los que había interactuado brevemente a lo largo de los años. Me disculpé cuando fue necesario, ofrecí ayuda cuando pude y simplemente escuché sus historias. Cada conversación me recordó la verdad que Jesús había revelado, que la vida no se trata de lo que acumulamos, sino de cómo amamos y servimos a los demás. No todos entendieron los cambios que estaba haciendo. Algunos de mis socios comerciales cuestionaron mis decisiones y me dijeron que estaba desperdiciando todo por lo que había trabajado. Incluso algunos de mis amigos no lo entendieron del todo. Ya has hecho mucho, dijo uno de ellos. ¿Por qué intentas demostrar algo ahora? Pero no se trataba de demostrar nada. Se trataba de vivir de manera diferente, vivir con un propósito. Me habían dado una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Uno de los momentos más transformadores llegó unos meses después. Estaba caminando por la ciudad cuando noté a un hombre sentado en un banco. Tenía la ropa gastada y los hombros caídos. Se parecía tanto al hombre de la visión que Jesús me había mostrado que me detuve en seco por un momento. Dudé, los viejos hábitos regresaban, la voz en mi cabeza que decía que estaba demasiado ocupada, que alguien más lo ayudaría. Pero entonces recordé lo que Jesús había dicho y respiré profundamente. Me acerqué al hombre, me senté a su lado y le pregunté si estaba bien. Al principio, pareció sorprendido de que alguien estuviera hablando con él, pero a medida que hablábamos, su historia se desarrolló. Había perdido su trabajo, su casa y casi toda esperanza. No tenía todas las respuestas, pero escuché. Oré con él y luego lo ayudé a encontrar un refugio donde pudiera recuperarse. Mientras me alejaba ese día, sentí algo que no había sentido en años, satisfacción. No del tipo fugaz que surge del éxito o del reconocimiento, sino del tipo profundo y duradero que surge de saber que estás viviendo de la manera que Dios planeó. El viaje no fue fácil y no fue instantáneo. Hubo días en los que me sentí tentado a volver a caer en viejos patrones, a perseguir la comodidad y la seguridad de las cosas materiales. Pero cada vez, me recordé la verdad que me habían mostrado, que el verdadero gozo, el verdadero propósito, provienen de alinear tu corazón con la voluntad de Dios y vivir una vida de amor y servicio. Sabía que mi vida nunca podría volver a ser como era antes. Las cosas que antes había priorizado, riqueza, éxito, reconocimiento, ahora me parecían muy pequeñas en comparación con la verdad que había visto. Pero también sabía que no bastaba con vivir de manera diferente. Necesitaba compartir mi historia para ayudar a otros a ver lo que me habían mostrado, para que no tuvieran que pasar por lo que yo hice para entenderlo. Al principio no estaba seguro de cómo empezar. La idea de compartir algo tan personal era intimidante. ¿Qué pasaría si la gente no me creyera? ¿Qué pasaría si pensaran que solo estaba tratando de llamar la atención? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba de mí. Se trataba del mensaje, la verdad que Jesús había revelado sobre los peligros del materialismo y el vacío que crea cuando ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Entonces, comencé poco a poco. Compartí mi testimonio con algunos amigos cercanos y familiares, personas en quienes confiaba para escuchar sin juzgar. Para mi sorpresa, sus reacciones no fueron las que temía. En lugar de escepticismo, respondieron con curiosidad e incluso gratitud. Algunos de ellos me dijeron que habían luchado con sentimientos similares de vacío a pesar de vivir vidas exitosas. Otros dijeron que mi historia les hizo cuestionar sus propias prioridades. Por primera vez en años, alentado por sus respuestas, comencé a compartir mi historia más ampliamente. Hablé en iglesias, eventos comunitarios e incluso conferencias de negocios, lugares donde sabía que la gente perseguía las mismas ilusiones que yo perseguía una vez. No me contuve. Les hablé de la luz, la presencia de Jesús y las visiones que me había mostrado. Hablé del peso que había cargado, de las cadenas del materialismo que me habían atado y de la libertad que encontré al dejarlo todo ir. Podía verlo en sus rostros, la forma en que sus ojos se desviaban o sus expresiones se endurecían cuando hablaba de los ídolos que creamos a partir de la riqueza y el éxito.
Pero para otros, fue como si se hubiera encendido una luz. Hicieron preguntas, compartieron sus propias luchas y comenzaron a ver sus vidas de una manera nueva. Uno de los momentos más poderosos llegó cuando una joven se me acercó después de una charla. Estaba llorando cuando me contó cómo la había consumido la presión de tener éxito, de cumplir con las expectativas de todos, de demostrar su valía a través de sus logros. Nunca pensé que fuera materialismo, dijo, pero ahora veo cuánto le he dejado controlar mi vida. Gracias por compartir esto. Siento que finalmente puedo respirar. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de por qué me habían dado esta segunda oportunidad. No era solo para mí, era para todos los que necesitaban escuchar que su valor no está ligado a lo que poseen o logran. Son amados y valorados simplemente porque son hijos de Dios. También comencé a ver los efectos en cadena de mis decisiones, las personas a las que había herido, las relaciones que había descuidado. Algunos de ellos no fueron fáciles de reparar, pero hice lo mejor que pude para enmendar las cosas. Me acerqué a viejos amigos, me disculpé por las veces que los había decepcionado y reconstruí conexiones que pensé que se habían perdido. Di más libremente, no solo dinero sino también mi tiempo, mi atención, mi corazón. Y cada vez que lo hice, sentí la misma satisfacción que había experimentado en la presencia de Jesús, un gozo profundo e inquebrantable que provenía de vivir en alineación con su propósito. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que el materialismo no se trata solo de avaricia o egoísmo. Se trata de una confianza fuera de lugar. Se trata de creer que las cosas de este mundo pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y es muy fácil caer en esa trampa, especialmente en una sociedad que mide el éxito por lo que tienes en lugar de por quién eres. Pero la verdad es que nada de eso dura. Las casas, los coches, los elogios, todo se desvanece. Lo que perdura es el amor que damos, las vidas que tocamos, la luz que traemos al mundo a través de nuestra fe y nuestras acciones. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos llevaremos cuando esta vida termine. Si escuchas esto y sientes un tirón en tu corazón, no lo ignores. Mira tu vida y pregúntate, ¿a qué me aferro y debo soltar? ¿Qué está tomando el lugar de Dios en mi corazón? No es fácil enfrentar esas preguntas, pero la libertad del otro lado vale la pena. Te lo prometo, vale la pena. No es necesario esperar un momento de vida o muerte para realizar un cambio. Puedes elegir de manera diferente hoy. Puedes dejar de lado las cosas que te agobian y abrazar la vida que Dios te ha llamado a vivir, una vida de amor, servicio y propósito. Este es mi testimonio. Esta es la verdad que me han mostrado y espero que te anime a mirar más allá de lo temporal, a buscar lo eterno y a confiar en que los planes de Dios para ti son mayores que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer.